Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este segundo ciclo de conferencias. Les recordamos que para que pueda ser más ágil esta conferencia, les pedimos hagan y escriban todas las preguntas e inquietudes en el chat para que al final, al término de la misma, podamos leerlas y que nuestra ponente del día de hoy pueda resolver cada una de sus preguntas. Tiene la palabra la maestra Tere Pacheco para que presente a nuestra invitada del día de hoy. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues el día de hoy tenemos a la IBQ Xóchitl Galicia Olmos. Dentro de su formación académica, ella estudió la licenciatura en Ingeniería Bioquímica en el Instituto Tecnológico de Veracruz y también estudió un diplomado de Gestión Ágil de Proyectos en el Tecnológico de Monterrey. Actualmente se encuentra cursando una MBA en proyectos y bueno, ella también cuenta con acreditaciones por parte de Johnson & Johnson, como es el LATCP y FX. Además ha tomado cursos de Waters, como son cromatografía, columnas de fase reversa y la administración de Empower. Dentro de su experiencia profesional, inició su carrera en la industria farmacéutica en Probiomed, compañía dedicada a la fabricación de medicamentos biotecnológicos. Posteriormente ingresó a Janssen Cilag en el 2010, en donde ha sido responsable de la introducción de nuevos productos, extensiones de línea y proyectos de impacto en el ciclo de vida del producto. Y bueno, también se ha desarrollado como químico analista de validaciones, líder de validaciones y transferencias de métodos, y bueno, actualmente ya tiene el cargo de científico asociado senior, Entonces, bueno, pues recibamos a Xóchitl para que nos dé esta plática que seguro va a ser muy enriquecedora. Gracias, Xóchitl, por aceptar la invitación. Tu micrófono me parece que está, ándale. Ya. La frase del año 2020 y creo que va a ser la de este año. Estaba en mute. Exacto. Bueno, te dejo entonces. Gracias. Sí, no, gracias Tere y al equipo que está organizando este simposio por la oportunidad de venir a dar esta plática. Y bueno, como comentaron, todas las dudas que puedan surgir o si quieren que profundicemos en algo, lo pueden escribir en el chat y con gusto pues voy a tratar de responder sus preguntas. De antemano, les pido una disculpa si se me va el internet o tengo algún problema con mi red. Esto ya saben que últimamente es muy frecuente. Si llegara a pasar, denme unos minutos y me vuelvo a enlazar. Entonces, pues empezaremos a platicar un poco sobre validación de métodos analíticos y posteriormente sobre transferencia analítica. Voy a apagar mi cámara un momento porque si no se me va más la red. Y bueno, ¿qué es validación? En general, la norma 59, que sabemos que es la norma para buenas prácticas de fabricación de medicamentos, nos dice que es la evidencia documental para demostrar que algo es conforme o es adecuado para el fin que fue diseñado. En el caso específico de la validación analítica, es un proceso que mediante pruebas de laboratorio va a demostrar que las características de desempeño del método están realmente satisfaciendo los requisitos para los cuales fue diseñado. ¿Cuál es el ciclo de vida normal de un método? Primero que tenemos que tener, ante todo, una necesidad de aplicación. Tenemos que saber para qué vamos a estar creando el método, si va a ser un método para cuantificación, para identificación, si dentro de la cuantificación queremos determinar el contenido del activo, de los conservadores, de las impurezas. Y en base a eso, nosotros vamos a hacer un desarrollo de método analítico, seleccionando la técnica que más convenga para el fin y para la matriz de componentes que vamos a tener. Y también, obviamente, en función de las capacidades del laboratorio que esté haciendo el desarrollo y de las aplicaciones prácticas que va a tener. Posteriormente, hay una etapa de calificación del método. Esto es como una prevalidación en la que nosotros vamos a determinar con las mismas pruebas que la validación, pero con algunos criterios un poco más amplios, el que realmente el método va a poder ser validable.
Posteriormente, ya como tal, vamos a entrar al set de pruebas en el que vamos a poner a prueba el desempeño de nuestro método mediante la validación. Posteriormente, dependiendo de si el área que va a usar los métodos como tal estuvo involucrada en el desarrollo y validación del método, puede que sea necesario hacer una transferencia, ya sea en interna entre departamentos de un mismo laboratorio o externa, que puede llegar a ser, por ejemplo, entre un proveedor y nuestro laboratorio de control de calidad, o entre el área de desarrollo de la empresa con el área de control de calidad. Aquí va a depender mucho de qué tan involucrado estuvo en las pruebas de validación del método. Y una vez que ya está validado, mientras no cambiemos nada, podríamos decir que el método mantiene su estado validado, porque realmente las pruebas de comprobación no tendrían que volver a correrse a menos que haya algún cambio significativo, ya sea en el método o en el producto mismo. A este proceso de estar evaluando constantemente el si requiere o no una validación, una nueva validación, se le conoce como revisión periódica o en algunos otros lados se le conoce también como mantenimiento de estado validado. ¿Qué pasaría si nosotros en esta revisión periódica identificamos que, por ejemplo, hubo algún cambio en la fórmula, que a lo mejor usaban un tipo de almidón y lo cambiaron en algún momento eh, y sin avisar al laboratorio? Tendríamos que revalidar sí o sí y además hacer algún tipo de investigación para evaluar el impacto de haber estado generando resultados por el cambio sin haber revalidado el método. Lo ideal es que durante el proceso de gestión de cambios de cualquier elemento que involucre ya sea el producto o el método, se haga esta revisión de si va a implicar o no una nueva validación. La validación, las pruebas que se van a hacer en la validación van a estar principalmente determinadas a partir del tipo de métodos al que estemos validando. De acuerdo a la USP, estas son las categorías generales en los que se están clasificando los métodos. Tenemos métodos que van a ser para la cuantificación del contenido de los ingredientes activos y algunos otros componentes principales de la fórmula, incluyendo los conservadores. Esto sería, por ejemplo, de unas tabletas de Tylenol, determinar el contenido de paracetamol. Luego, la categoría 2 son los métodos que fueron creados para la determinación del contenido de impurezas o compuestos de degradación, ya sea en una forma cuantitativa o semicuantitativa, cuando determinamos que sus valores límites. Por ejemplo, cuando decimos el p-aminofenol no debe ser mayor de tal porcentaje, bueno, tal concentración. En la categoría 3 están las pruebas que miden características de desempeño del producto. Una prueba clara y que es muy conocida de este tipo de pruebas es la disolución. Y en la categoría 4 están las pruebas que están destinadas a identificar algún analito en la muestra. Estas son las principales categorías y en base a eso es que la USP nos propone qué tipo de parámetros vamos a correr en la validación para poder demostrar que el método fue adecuado. Sin embargo, ya la selección de qué pruebas vamos a correr depende mucho de la naturaleza del método. Y me refiero a que habrá métodos muy y sobre todo los que son como nuevas tecnologías que requieren pruebas adicionales en función de la característica del método. Y esta tablita también viene en la USP, viene en FEUM también, y les estoy marcando en verde lo que la farmacopea espera como mínimo, que es demostrar, por ejemplo, la exactitud, precisión, especificidad, límite de detección de calificación, linealidad del método y su intervalo o rango. Adicional a esto, los laboratorios generalmente estudian también las pruebas de robustez, estabilidad de soluciones y estudio de filtración.
Y así como se agregaron estas tres, dependiendo del laboratorio, del tipo de medicamentos, del tipo de pruebas, se van a adicionar todavía más, corridas, parámetros para determinar que el método está realmente validado. Ahora, habiendo visto esto como panorama general, vamos a ir viendo uno a uno los parámetros y a qué se refiere. En cuanto a especificidad, pues es básicamente saber que nuestro método realmente fue desarrollado para ser capaz de únicamente dar respuesta o ser capaz de discriminar la respuesta que nos da ante nuestro analito de interés de otros componentes. Muchas veces en las mismas muestras podemos tener varias moléculas que tengan una estructura similar y nuestro método tiene que ser incluso ser capaz de discriminar ese tipo de moléculas cercanas en cuanto a estructura, peso molecular o lo que aplique. Y dependiendo de la naturaleza del método, a veces no solo basta con poner pruebas positivas, o sea, me refiero a pruebas donde ponemos el analito de interés y vemos que sí está, sino también pruebas negativas donde no lo ponemos y queremos ver que realmente no lo estamos identificando o no lo estamos detectando. Este es un ejemplo en cromatografía. En cromatografía lo que hacemos generalmente es incluir inyecciones de blanco o la sustancia que es nuestro solvente, el estándar de referencia, por ejemplo, si voy a hacer un método para contenido de paracetamol, pues mi sustancia de referencia sería un paracetamol grado estándar o USP y una solución de selectividad que aquí generalmente puede ser ya sea que tenga las impurezas en una solución de una concentración conocida o, si no la tengo, puedo espiquear, bueno, se le dice espiquear, puedo adicionar estas impurezas a esa muestra para evaluar su perfil. Y también adicionalmente podemos inyectar las impurezas, tantas como espere yo que aparezcan o que se generen de un activo, las puedo inyectar de forma independiente y en conjunto. También generalmente incluimos una muestra degradada y aquí sí es importante decir, cuando degradamos una muestra puede ser en condiciones que generalmente podrían llegar a pasar en en una excursión en el almacenamiento del producto. Por ejemplo, se degradan en condiciones de fotodegradación con determinados luces en determinado tiempo, que de acuerdo vienen especificados en las guías ICH, se pueden degradar con ácidos, con bases o con algún otro medio que nosotros sepamos que nuestro activo va a ser susceptible a degradarse ahí. Y algo importante, antes de inyectarlas como tal en el equipo, pues es neutralizar esa muestra, si es que fue acidificada o que se le puso algún álcali. Y también algo bien importante es incluir el placebo, o sea, todos los demás componentes que no son que son parte del producto, pero que no es el activo. En el caso de las tabletas, pues a lo mejor es la lactosa, el estearato de magnesio, todo lo demás que no sea activo, que no sea el paracetamol, ¿no? Y el placebo degradado, las mismas condiciones que usamos para degradar la muestra, las vamos a aplicar al placebo y vamos a ver cómo se comportan los dos. En estas imágenes, en realidad podemos ver del blanco, pues por ejemplo, no tenemos ninguna señal. Del estándar ya tuvimos 2 señales, quiere decir que en este cromatograma había 2 analitos. Y en la muestra ya tenemos más señales, o sea, tenemos las señales de los excipientes y de los 2 analitos. ¿Qué es lo que yo espero cuando veo un cromatograma así? Que los analitos de interés estén correctamente separados, que no haya picos o señales en el blanco, o si las hay, que puedan ser que no coeluyan con los analitos de interés o que puedan ser mínimas de forma que no me interfieran con la cuantificación. En esta otra imagen, lo que quiero enseñarles es que a veces nosotros vemos nuestro cromatograma así con bien poquitos picos, porque a lo mejor es a una sola longitud de onda mi cuantificación, pero en realidad puede que
tenga otros componentes a otras diferentes longitudes de onda y que no estoy viendo en mi método normal. Entonces también eso viene determinado y lo tenemos que controlar desde el desarrollo del método, pero es importante que lo mencione porque ahí también entra de lado el control de las buenas prácticas de fabricación, donde yo tengo que asegurar que durante la fabricación del medicamento no voy a estar adicionando componentes que no estén predeterminados o que el área de calidad no espere en la fórmula. Y esto es porque precisamente podría haber componentes que en ese momento yo no espere y no pueda cuantificar porque mi método no tiene la longitud de onda correcta. Entonces, va de la mano esta definición de especificidad con lo que viene en la muestra y sabemos que vamos a ver en el método y con el control que tiene que tener el área de fabricación y aseguramiento de calidad, de mantener las buenas prácticas de fabricación en todo momento. Y bueno, aquí este es un ejemplo de cómo se ve un cromatograma ya con muchos componentes y en la mayoría de ellos se pudo separar o se pudo tener picos independientes. Por ejemplo, aquí a lo mejor no recomendaría, si es un compuesto de interés, definitivamente este ejemplo del pico 9 estaría fuera de lo que se podría llamar que es específico. Tendría que haber alguna técnica adicional o alguna mejora en el método para poder separar el 9. Pero, ¿qué podría pasar? Podría ser que a lo mejor ese 9 es un excipiente conocido. En ese caso, tal vez podría llegar a ser aceptable porque no lo voy a estar cuantificando. Entonces, depende mucho de lo que queremos evaluar, el cómo vamos a confirmar si realmente nuestro método fue específico o no. Y otro ejemplo que les quería traer, lo vi en mi trabajo anterior, el mapeo peptídico. ¿En qué consiste? Tenemos un medicamento que es una proteína y se le va a hacer una digestión poniendo una proteasa que va a ser específica y se van a separar los péptidos. Los péptidos, acuérdense que es esas como cadenas cortas que van a conformar nuestra proteína. Y generalmente se analiza esta solución de péptidos ya sea por masas o por HPLC con algún tipo de detección pues ya más normal, ¿no? A lo mejor con detección UV, por ejemplo Y aquí lo que hacemos es a nuestra muestra, a nuestro medicamento, no sé, el interferón beta 1, le hacemos la adición de la enzima específica, tenemos los péptidos, lo llevamos al cromatógrafo y vemos este cromatograma. Y a la par hacemos lo mismo, el mismo tratamiento de muestras al estándar de referencia. ¿Y qué espero? ¿Qué esperamos obtener? Pues que tengan las mismas cortes o que podamos ver los mismos péptidos en ambos casos. Este es un ejemplo donde no solo la parte instrumental o el método HPLC tiene que ser específico, sino también desde la preparación de las muestras, porque la selección de la proteasa pues va a ser determinante para saber, para tener los cortes adecuados y estar obteniendo los péptidos que quiero ver aquí. Entonces, bueno, esos fueron dos ejemplos, los dos en cromatografía, uno en muestras normales o muestras de moléculas químicas y de biotecnológicos. Y bueno, ahora vamos a pasar con exactitud. Exactitud es el grado de concordancia entre el valor que obtenemos experimentalmente y el que queremos o sabemos que tenemos de referencia. ¿Esto cómo lo vamos a evaluar? A través de determinaciones que van a ser independientes, generalmente son 9, y que fueron generadas a partir de pesadas independientes en distintos niveles de concentración. Y aquí algo importante y que quería traer este ejemplo es que los niveles en los cuales voy a evaluar al método dependen mucho de cuál va a ser su función. Por ejemplo, en el caso de ensayos de esto que es DS, es Drug Substance o el API o el activo, yo puedo tener un rango de 80 a 120 y a lo mejor lo que voy a hacer en ese caso es evaluar
es precisamente 80, 100 y 120%. Y los recobros, si se dan cuenta, esperamos que tengamos un recobro súper exacto, entre el 99 y el 101%, y esto para promedio, y esto para los niveles individuales, o sea, para cada una de las lecturas. En el caso de ensayo en producto o drug product es lo mismo, pero por ejemplo, cuando estamos hablando de uniformidad de contenido, a lo mejor ahí lo que conviene es ampliar este rango, en vez de 80, bajarlo a 70 y en vez de 120 medirlo a 130. Si se dan cuenta en el ensayo de producto y en este otro caso, uniformidad de contenido, ya también tengo unos límites o unos criterios de aceptación más amplios que para cuando estoy hablando del API solamente, tanto para el promedio como para los valores individuales. Y, perdón, estos que están aquí arriba se refieren a criterios de aceptación típicos para pruebas de purezas y están en función del reporting threshold, que es básicamente la cantidad mínima que, bueno, más bien la cantidad máxima, perdón, reportable para un compuesto de degradación. Igual se van a seleccionar los niveles y en base a estos niveles se van a determinar sus criterios de aceptación. Este es un ejemplo de cómo se vería una determinación de exactitud. En este ejemplo se corrió a 60, 100 y 140 porque era un método de conservadores. En este caso, por la naturaleza misma del conservador dentro de la fórmula, esperamos que pueda haber alguna disminución durante la vida útil del producto, por lo que nos conviene hacer nuestra evaluación en valores amplios. Y en este caso, pues el recobro estaba muy cerca del 100%. Nuestro criterio de aceptación era entre 95 y 105, por ejemplo, dependiendo del nivel. Y todos los casos cumplió. Un minuto, por favor. Ahora vamos a ver otro parámetro, que es el de precisión. Y aquí generalmente lo evaluamos en 4 niveles. La precisión es el grado de concordancia ya entre los resultados individuales y cuando ese mismo procedimiento o método lo aplicamos en diferentes muestreos de una misma muestra homogénea. Generalmente está evaluado en función de las desviaciones estándar o del coeficiente de variación en una serie de mediciones. Y bueno, aquí los niveles en los que se evalúa es precisión del sistema y en esto me refiero a, por ejemplo, cuando hacemos un análisis de cromatografía o de UV, lo primero que hacemos es inyectar nuestra estándar de referencia, nuestra solución de un estándar, una concentración conocida, y medimos su señal. Me voy a pasar a la siguiente para que lo vean. Por ejemplo, aquí hago 5 inyecciones consecutivas del mismo estándar. ¿Y qué es lo que espero? Que la respuesta que obtuve al medir esas 5 determinaciones sea lo más precisa posible. Para eso, pues las mido y determino su coeficiente de variación. En este caso, por ejemplo, pues fue de 0.1, el criterio de aceptación era menor o igual a 3 y por eso determinamos que cumple. Si se dan cuenta, pues incluso visualmente podemos ver que era pues realmente muy precisa la medición. La precisión del análisis es, ya después de que metí mis series, mis réplicas de estándar de referencia, voy a analizar como tal la muestra, al menos 6 determinaciones de acuerdo a la recomendación de USP, y voy a evaluar qué tan disperso o qué tan concordantes serán los resultados de esas 6 determinaciones independientes. Este es el ejemplo. Este fue el peso de la muestra, esta fue la área que se determinó y este es los valores de recobro para el caso de ensayo. El RCD en este caso era de 1.1, el criterio de aceptación era de 3 y entonces cumplió. La precisión intermedia
es evaluada a través de dos analistas con análisis totalmente independientes en cuanto a que cada quien va a tener su equipo, sus soluciones de estándar de referencia y sus preparaciones de muestra preparadas de forma independiente. Y al final, pues se van a comparar los resultados. Aquí algo importante, el número de lotes que vamos a evaluar en la precisión intermedia va a depender del tipo de prueba. Generalmente para ensayos de conservadores usamos 1, para ensayos de activos o de sus impurezas se recomienda usar 2. Y este es el ejemplo. Aquí algo importante es capturar todos los datos, todos los datos de las condiciones en las que se corrió el análisis, tanto el día, porque tiene que ser un día diferente, como el equipo, el lote de la columna o lo que aplique, si fue de UV, pues incluso pues, se puede capturar el dato de la celda. ¿Hola? Y bueno, el dato como tal del analista 1 y del analista 2. Entonces, de igual forma, así como lo hicimos acá, vemos cuál fue pues, el peso de la muestra, la respuesta que obtuvo en el cromatograma en cuanto a área y sus resultados ya calculados. En este caso, el RCD de cada analista fue 1.1 para el primer analista, 0.6 para el segundo. El criterio era de 3 y en ambos casos cumplió. Y esta es la diferencia absoluta, que en este caso fue de 1%. Entre 100.26 y 101.22, fue 1%. Su criterio era que tenía que ser menor o igual a 5 y cumplió. Y el RCD combinado es el cálculo de la desviación estándar relativa para las 12 muestras de ambos analistas. En este caso fue de 0.9 y el criterio era que fuera menor a 5 y cumplió. Estos criterios de aceptación van a estar muy influenciados por el tipo de prueba. No es que siempre vaya a ser 3 o siempre 5 o así. Es dependiendo del tipo de prueba y tiene que estar establecido en el protocolo de validación, que ahorita vamos a ver eso. Aquí, por ejemplo, y bueno, no sé si alguien quiera participar, pero por ejemplo, entre A y B, ¿cuál tiene mayor exactitud? No sé si quieren responder en el chat. Jóvenes, ¿alguien que quiera participar? Sí, Okay, correcto. dicen que el A unos y otros que el B, creo. Aunque realmente creo que los dos tiradores estaban un poco, bueno, no les fue tan bien ese día. Realmente el A se aproxima más veces al valor target. Y en cuanto a dispersión, ¿quién consideran que fue más preciso? ¿Quién fue más repetible? El B, correcto. Y por ejemplo, entre el C y el D, ¿quién es más preciso? Esta era una tricky question, porque en realidad los dos tienen un alto grado de precisión. La diferencia entre ellos es que el D es más exacto que el C, porque el C pues se quedó un poco, o sea, sí tenía precisión, tenía como que siempre repetía sus mismos resultados, pero estaba muy lejos de su target. Y el D fue exacto y preciso. Mire, gracias, Amanda. Bueno, varios atinaron. Gracias. Ahora vamos a hablar de linealidad. La linealidad la estudiamos para asegurar que los resultados analíticos, las respuestas, sean directamente o por medio de algún cálculo que esté tal vez dentro del mismo sistema, que sean proporcionales a la concentración de la sustancia en un intervalo determinado. Me voy a pasar acá.
para que veamos, por ejemplo. Aquí generalmente lo que se hace es determinar a diferentes, al menos, en al menos 5 niveles de concentración, cuál es el área y se determina el factor de respuesta, que es el área entre la concentración. Y vamos a determinar cuál es su coeficiente de correlación, que pues el objetivo es que sea 1, perdón. El objetivo es que sea 1 y el criterio de aceptación, por ejemplo, en este ejemplo fue de mayor a 90.995. Y en la gráfica, pues es muy claro, ¿no? O sea, realmente en cuanto a yo estuve aumentando la concentración del analito, fui obteniendo mayor respuesta. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si analizamos un método que fue validado entre 60 y 140%, que es este ejemplo, y yo quiero medir una muestra que a lo mejor es del 200%, porque pasó un problema en producción o algo pasó y lo estoy midiendo fuera de su rango donde yo demostré que fue lineal. Pudiera ser que, aunque yo en este rango vea que sí es una línea, pudiera ser que más arriba o más abajo, la respuesta ya no sea, proporcional. Pudiera ser que, por ejemplo, esta curva se vaya haciendo así, 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 así. Y esto sobre todo también porque, está influenciado por la capacidad del equipo. Por ejemplo, en cromatógrafos que tienen detectores UV, tienen una capacidad para tener lecturas alrededor de 2.5 unidades de absorbancia hacia abajo, y lo recomendable es no pasar del 2 o del 1.8. Entonces, si yo me estoy yendo a una concentración muy por arriba, muy probablemente yo voy a tener un área que ya no va a ser, que va a estar topada por las capacidades del equipo y ya no va a ser proporcional a su concentración. Y lo mismo muy por abajo. Pudiera ser que tal vez aquí sea un poco menos marcado ese comportamiento, pero igual, y esto lo vamos a ver más adelante con los límites de detección y cuantificación, pero igual pudiera ser que ya no sea lineal, o sea, que sí lleve alguna proporción, pero no necesariamente lineal. Entonces, sí es muy importante esta prueba y es de hecho una de las que se hace desde las etapas tempranas del desarrollo del método para ver si realmente va a ser viable validar el método. Y regresando aquí, estos son ejemplos de criterios de aceptación que se utilizan para el coeficiente de correlación en diferentes tipos de pruebas, dependiendo de lo que quiero analizar. Por ejemplo, si va a ser para ensayo de activo, de producto, de uniformidad y producto. Por ejemplo, es solo para métodos de uniformidad. A lo mejor aquí puedo tener valores de coeficiente de variación un poco más amplios, porque aquí, porque principalmente en este caso en la uniformidad, pues tal vez va a estar influenciada la variación por otro tipo por el mismo producto. Tenemos que ser ahí también más amplios. Y bueno, dependiendo del tipo de prueba, vamos a tener diferentes criterios de aceptación. Al final, y no es, no dejando de lado las determinaciones, pues visualmente se tiene que ver una linealidad, se tiene que ver lineal la gráfica. Y aquí quería traer, como tal, no es un parámetro de la validación, sino es un resultado de lo que obtenemos al determinar la validación. En este caso, el factor de respuesta relativo es un valor o un factor, una constante que vamos a calcular de las pendientes de las curvas de linealidad. Y esto se usa para las impurezas, en las pruebas de pureza. O en algunos analitos que sean de una muy baja concentración, y donde el activo o el analito principal esté a una alta concentración. Entonces, por ejemplo, en las curvas de linealidad que se determinaron para estos 3 compuestos, lo que veíamos es que la relación entre entre su concentración y sus pendientes era esta, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí esta es la concentración, esta es la pendiente que se determinó de estas áreas,
y el factor que se está determinando en este caso es 0.93, en el otro caso 1.3 y en el otro caso 0.78. Este factor va a ser usado para el cálculo del contenido de cada uno de los compuestos, ya cuando el método sea usado para análisis de rutina. Y es bien importante ver cómo los diferentes compuestos van a tener una diferente respuesta a la misma longitud de onda y que no pudiera, yo no podría simplemente ignorarlos o tomar un valor de 1, porque ya cuando haga la determinación o el cálculo, pudiera ser que, por ejemplo, con el cálculo el compuesto A esté en 0.2 y la especificación es de 0.25. Y ya cuando uso el cálculo, pudiera ser que el resultado final fue de 0.26. Entonces, ese resultado hubiera estado fuera de especificación. Si yo no uso el cálculo de forma adecuada, no lo voy a identificar y pudiera tener ahí un tema grave de no identificar a tiempo un fuera de especificación. Entonces, es algo que es importante que ustedes lo sepan y que cuando en algún momento les toque ver en una metodología analítica que hay que usar un factor de respuesta relativo, es precisamente porque en la validación del método se observó que en el rango que fue lineal el compuesto, se tenía esta correlación en cuanto a su pendiente y que este factor lo tenemos que aplicar para ya hacer los cálculos de contenido. Y bueno, ahora pasando a límite de detección y cuantificación, pues creo que aquí es visualmente más claro y este es un ejemplo en una cromatografía de líquidos, por ejemplo, generalmente, dependiendo del equipo, vamos a tener un mayor o menor nivel de ruido en las lecturas. Lo que quisiéramos, obviamente, es que todas las líneas bases, que es como se le llama cuando no tenemos nada, ninguna detección aquí, que la línea base fuera lo más lineal, lo más parejita, así como una línea recta nada más. Pero cuando le vamos dando acercamiento más zoom, vemos que en realidad no es que sea una línea recta, en realidad sí hay una detección provocada por el solvente mismo y por las condiciones de las fases móviles y todo, la columna, y a eso le llamamos ruido, a este nivel de pequeñas señales que está percibiendo el equipo. Y estos límites de detección y cuantificaciones, los valores a partir del cual se puede considerar que un compuesto es detectado y que puede ser cuantificado en el caso del OQ. Hay una regla general que dice que para considerar que es aceptable límite de detección, es que tiene que haber una relación de señal a ruido de 3:1. Perdón. Esto quiere decir que si yo tengo una altura aquí de 150 microvolts y tengo un nivel de ruido de 50 microvolts, pues en ese caso, pues, a lo mejor sí se cumplió, pero si fuera de 100, ahí ya sería una relación señal 2:1 y pues ya no podríamos decir que realmente lo vamos a poder detectar. Y esta recomendación de 3:1 viene en las guías, pero es principalmente porque sabemos que la variación, que el equipo va a tener variación per se en sus mediciones. Entonces, es por eso es que sale esta recomendación. Y para el LOQ se recomienda que sea al menos una relación señal-ruido de 10:1. En este caso, dependiendo del método, también va a haber diferentes recomendaciones. Un ejemplo sería determinar el promedio de recobro a un nivel de concentración de reporting threshold entre 80 y 120%. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de robustez. Cuando leemos una técnica analítica, generalmente, y tal vez lo han visto, viene la descripción de las condiciones y en algunos casos incluimos un más menos. Por ejemplo,
un método de cromatografía que dice que usemos un flujo de 1 más menos 0.2. Esas pequeñas variaciones se tienen que demostrar mediante esta prueba de robustez, en la cual ya sea que hagamos literalmente, como en este caso, el análisis lo corramos en las dos condiciones y en la target, o que hagamos un diseño de experimentos donde veamos cuál es la influencia de esos cambios deliberados en el resultado final. Generalmente en robustez, lo que buscamos es demostrar que al menos el recobro en las muestras, o sea, por ejemplo, si una muestra está al 100 y yo la analizo en las dos condiciones, pues que siga obteniendo 100%. O también su perfil cromatográfico en función de resolución, factor de asimetría, y a esto me refiero a que, por ejemplo, si tuve este pico así de bonito en el flujo de 1 mililitro por minuto, que también cuando lo corra a 1.2, pues se ve así de bonito y no me vaya a salir un pico así como chato o coleado, o a lo mejor ya ni se ve, ¿no? Entonces, ese tipo de variaciones pueden pasar, ya sea que las indiquemos desde el método y que las indiquemos tal cual, con un más menos a la condición, o incluso también tenemos que demostrar que el método es robusto para las condiciones, para los cambios que pudieran surgir y que no estemos controlando. Por ejemplo, a lo mejor el peso de la muestra pudiera ser que por alguna razón en específico, eh, sin notarlo, se perdió un poco de la muestra, no sé, de polvo, de tableta o de crema o de algo, y o de estándar o también, y tendríamos que ver que realmente no estamos afectando de una forma significativa al resultado final. Ese tipo de variaciones está considerado dentro de la prueba de robustez. En algunos laboratorios, sobre todo aquí en México, también usan el término de tolerancia. Es muy parecido, en realidad está enfocada la tolerancia a diferentes marcas, por ejemplo, en cuanto a columnas, en cuanto a reactivos, la pureza de los solventes, por ejemplo. En estas gráficas, que es el resultado de un diseño de experimentos, por ejemplo, podríamos ver que lo que evaluaron es el impacto de estas variables en la resolución. Entonces, por ejemplo, aquí, para la columna. En la columna, pues, con una columna me dio de 220 mi resolución y con otra de como 2, ¿no? A lo mejor, pues, pudiera haber sí hay un impacto, o sea, sí hay una diferencia, pero tampoco es tan crítica como en este caso, que es el porcentaje de la fase orgánica. Aquí sí podemos ver que con un porcentaje, creo que de 14, me dio una resolución de 2.7 y con otro porcentaje ya me dio de 1.7. Y si mi especificación era de 220, pues entonces esta opción ya me dejaría fuera de la especificación. Entonces, bueno, aquí se puede ver más visualmente como si hay un impacto, sí puede haber un impacto por estos cambios que estamos haciendo. Otro punto, otro parámetro a evaluar, también es muy importante, es la estabilidad de las soluciones. Y esto se tiene que evaluar tanto en la muestra como en el estándar. Y esto principalmente porque dependiendo de la naturaleza de la prueba, pues va a haber soluciones que tienes que inyectar, así que de forma inmediata que las preparaste, y hay algunas que a lo mejor si es un análisis de cromatografía y el tiempo de corrida es eh, de 80 minutos o más, a lo mejor haya que ver si se tiene que tener algún control en refrigeración o si hay que tener alguna consideración adicional para su resguardo. Generalmente, pues, se evalúan tanto en condiciones de temperatura ambiente como refrigeración. Sus criterios de aceptación también están en función del tipo de prueba y generalmente no se mide solo el punto final, o sea, si vamos a decir que queremos demostrar estabilidad 7 días, lo que vamos haciendo es midiendo que si 24, 48 y así nos vamos, ¿no? O los tiempos en los que se determine que es conveniente. En este caso, por ejemplo, era las 96, 168, 288.
Otro parámetro a considerar cuando estamos validando el desempeño del método es el realizar un estudio de filtración. Hay muestras que cuando preparamos la solución nos queda como turbia y, por ejemplo, si la queremos meter a un equipo de HPLC, pues nos va a tapar el equipo. Entonces, para eso usamos un paso previo de filtración y el tipo de filtro, la marca, el micraje tiene que estar determinado en el método. Y el qué tanto nos podemos mover en cuanto a usar una marca o una especificación diferente tiene que estar demostrada en este estudio de filtración. Entonces, lo que hacemos es comparar la muestra sin filtrar y filtrada y usando los diferentes filtros. ¿Qué es lo que esperamos obtener? Pues que no haya realmente diferencias en cuanto a la cuantificación. Y a esto me refiero a que no se esté reteniendo el analito de interés en el filtro. O sea, que realmente mi filtro me sirva solo para quitar todo lo demás de excipientes que pudiera estar ahí en la solución, pero que no me afecte en la cuantificación. Y esto sería bien crítico, por ejemplo, para pureza, bueno, para todas las pruebas en general, pero más para pureza, ¿no? Que no se nos vaya a retener alguna impureza ahí, que no la estemos detectando y que en realidad sí esté. Sus criterios de aceptación también van a ir en función del tipo de prueba. Me quedé mute, perdón. La adecuabilidad del sistema, igual que el factor de respuesta relativo, no es un parámetro de evaluación como tal, sino el resultado de. Cuando tenemos una metodología analítica de cualquier tipo, primero tenemos que, mediante pruebas de adecuabilidad del sistema, eh, confirmar que ya el sistema o las condiciones bajo las cuales voy a analizar mi muestra son óptimas y son adecuadas. Por ejemplo, en cromatografía les decía que hacemos esta inyección de los cinco réplicas de referencia. ¿Por qué no usar una? Precisamente para poder confirmar que su variación o su coeficiente de variación realmente es lo suficientemente precisa como para poder hacer una cuantificación. Otras características que se podrían confirmar en la adecuabilidad sería, por ejemplo, la simetría del pico, la resolución, o incluso los tiempos de retención que se mantengan. Y estos parámetros generalmente se definen desde el desarrollo, pero se confirman durante la validación. Y los límites que vamos a usar ya para colocar en el método analítico van a estar en función de lo que obtuvimos en la validación del método. Y bueno, en cuanto a ejecución, hasta aquí fue la parte de parámetros y lo que se evalúa. En cuanto a ejecución, hay una serie de requisitos que tenemos que verificar antes de ya como tal empezar a validar. O sea, a lo que me refiero es, no podemos empezar a medir que si precisión, exactitud y todas las pruebas que vimos antes, hasta que yo confirme que tengo instalaciones adecuadas, que mis equipos están calificados dentro del periodo de calibración, que los analistas fueron propiamente entrenados. Y esto sobre todo como a nivel general, por ejemplo, si voy a hacer una metodología de HPLC, que no es la primera vez que el analista está ejecutando esta prueba, sino que realmente previamente hubo una calificación en la metodología o en la técnica analítica general. Que el método también ya se encuentra documentado y propiamente descrito, eso viene desde el desarrollo, que los estándares de referencia tienen un grado aceptable de pureza y que tienen certificados que amparen esa pureza y que están disponibles, sobre todo, que ya llegaron aquí porque eh, generalmente se importan o se compran, que tengo todos los insumos y los reactivos en el grado adecuado. Aquí, por ejemplo, también sería muy importante confirmar que pues tengo, no sé, que si el metanol, que el método me decía que era de Merck, que realmente lo tenga de Merck y no de otra marca, o lo que, dependiendo del método lo que se requiera. También los filtros, que ya tengo los adecuados. Y también algo bien importante es la disponibilidad del placebo. Ya sea que se
fabrique a nivel planta piloto o que producción por algunas pruebas pudiera tener disponible alguna cantidad de placebo para prepararlo, o incluso en que se fabrique a nivel laboratorio, con de forma proporcional, con las mismas cantidades o bajo la misma fórmula. Y también otro punto, que lo dejé aquí con un asterisco, es el que se tenga un análisis de riesgos o esa evaluación previa de que para cada punto del método analítico yo voy a saber cuáles son sus parámetros de control o qué es lo que tengo que controlarle al método para que sea un método adecuado y una validación exitosa. Todos estos puntos están como inmersos dentro del mismo protocolo y pues tenemos que verificar que los cumplimos antes de como tal aprobarlo. Este es un ejemplo de un análisis de riesgos de un producto y aquí lo que vamos viendo es cuál sería el modo potencial de falla, o sea, qué podría fallar y cuál sería el efecto de si eso falla realmente. Este análisis de riesgos, ustedes lo pueden buscar o tal vez lo conozcan como FMA, es eso básicamente, o Failure Mode. Ay, perdón. Perdón, gracias. En el cual vamos a estar identificando cuál sería la severidad de que esa falla realmente ocurra, cuál es la probabilidad de que pase y qué tan capaz voy a ser de detectarla. En base a eso, hacemos una multiplicación y nos va a dar un valor que se llama valor de riesgo residual. Voy a colocar los controles que yo considero que me van a ayudar a mitigar ese riesgo y en base a eso vuelvo a hacer una evaluación y puedo determinar que sea un impacto, que siga teniendo un impacto o que ya no hubo un impacto y que con estos controles es suficiente. Para los que tienen un impacto, tendríamos que tener algún control específico. O sea, eso sería un parámetro que tendríamos que estar revisando constantemente que no está fuera de control. Este análisis de riesgo ustedes lo van a aplicar en muchas de las áreas de la fabricación y validación de métodos y de la fabricación de productos y validación de métodos y otras áreas. Ya como tal, en cuanto a la documentación, tiene que haber obviamente un protocolo, el cual tendría que estar firmado antes de la ejecución y un reporte una vez que ya se concluyeron todas las pruebas. Aquí viene muy influenciado por los procedimientos de documentación que tenga cada empresa, pero no olvidemos que incluso la norma tiene el apartado específico donde te dice qué es lo que quiere que tenga. Recuerden también que toda la documentación de validación de métodos se va integrada en el dossier o en el dossier técnico del medicamento cuando se registra el producto. Y sí pudiera ser un punto crítico en el que COFEPRIS diga que no es aceptable y que no acepta un registro de producto o que no acepta su renovación o en general que se pueda quitar un registro para probar la comercialización del producto. Entonces es algo bien crítico, y por eso tenemos que tener un buen control en cuanto a la documentación, ejecución, que veramos que realmente estamos cumpliendo todos los puntos. Y bueno, es a nivel del marco regulatorio. Y por otro lado, también, pues es la oportunidad que tenemos de demostrar que el método realmente está funcionando para lo que queremos antes de que alguien en el área de calidad lo use para tomar una decisión de liberar o no un medicamento. Entonces, si en algún momento llegan a estar involucrados en la etapa de validación, pues yo creo que siéntense muy orgullosos de eso y realmente pues a ponerla el mayor foco o todo el foco que podamos poner para que realmente demostremos que el método es apto. Y bueno, todas esas pruebas las hacemos cuando hacemos una validación completa. Ustedes saben, y creo que también lo han manejado, hay diferentes compendios, como lo es la Farmacopea Mexicana, la FEUM, la USP, la Farmacopea Europea,
Y en estos compendios, este trabajo completo de validación ya fue sometido por algún laboratorio a la entidad, en este caso, por ejemplo, en FEUM, para que fueran métodos reconocidos o métodos normalizados. Cuando estamos usando un método normalizado, no hacemos como tal la validación completa con todas sus pruebas de robustez y de estabilidad a lo mejor, sino que hacemos una verificación o adecuabilidad para uso. Quiere decir que, y esto es bien importante, no porque el método ya está en FEUM, quiere decir que yo lo puedo usar sin realizar pruebas de aptitud y sin comprobar de forma documentada que mi laboratorio, con mis condiciones, equipos reactivos y analistas, se puede ejecutar de forma adecuada. Entonces, a este proceso de verificación, también se le conoce como adecuabilidad de uso. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo tengo un método analítico que sí está en la FEUM, pero a lo mejor está para ensayo y yo lo quiero usar para impurezas? En ese caso, pues se tendría que hacer una validación porque lo estoy usando fuera del alcance para el cual se publicó en ese compendio. También si le hice una adaptación así como de, bueno, es que el método en la FEUM decía que usara una columna C8 y yo estoy usando una columna C18. Tengo que validar el método porque ya es diferente a las condiciones que el compendio demostró que estaba validado. Y bueno, todo lo que no venga en una farmacopea y que sea un desarrollo por algún laboratorio tercero o incluso una adaptación de una publicación, por ejemplo, bueno, en algún artículo o algo de una entidad reconocida, incluso en estos casos lo tengo que validar. Entonces, validamos métodos no normalizados y métodos desarrollados por laboratorio, verificamos los métodos normalizados. Entonces, aquí, por ejemplo, y aquí también si me ayudan en el chat o con sus micrófonos, un método de ensayo de mebendazol descrito en la monografía de mebendazol tabletas en FEUM, ¿lo puedo verificar o validar? Jóvenes, ¿pueden poner sus respuestas en el chat? Verificar, gracias Luis Fernando, correcto, gracias Verónica. Un método desarrollado por un laboratorio Z para el ensayo de mebendazol tabletas, ¿lo puedo verificar o validar? Validar, correcto, Samantha. Y un análisis de impurezas utilizando el método de ensayo descrito en la monografía de mebendazol tabletas, ¿lo tengo que verificar o validar? Pero es de impurezas. Y yo lo quiero usar para impurezas, pero el método dice ensayo. Exacto, exacto, Miriam Rosa. Se tiene que validar porque lo estoy usando para un fin para el cual no fue descrito en la monografía. Gracias. Y bueno, solo para cerrar esta parte de validación, en las empresas y de acuerdo a la norma, tenemos que tener algo que se le llama plan maestro de validación. Esto aplica tanto para la validación de métodos, como lo estamos viendo ahorita, como para la validación de procesos, que ahora el término es calificación de desempeño de proceso. Y lo que incluye es como que todo el proceso de gobierno para hacer la validación de los métodos. Va a tener como una descripción en general de las pruebas que vimos hace un rato, de quién sería el comité que estaría destinado a hacer la aprobación y revisión de los protocolos y los reportes, qué lineamientos tenemos que cumplir. Y también algo bien importante, tiene que tener algo que se le llama programa de validación, que esto es de acuerdo a la norma y tenemos que estar en cumplimiento con ese programa de validación. Por ejemplo, si yo dije que en el 2020 iba a validar 10 métodos, pues tengo que cumplirlo o justificar que no se cumplió y el por qué, ¿no? Y bueno, esto fue en cuanto a validación. Vamos a hablar ahora de la otra parte del ciclo de vida del método, que es la transferencia analítica.
Les decía que, o bueno, generalmente dentro de los laboratorios puede que haya o no un área de desarrollo analítico, o puede que, por ejemplo, en el caso de empresas grandes, esa área de desarrollo analítico esté a lo mejor en otro país, por ejemplo, Bélgica o India. Y cuando nosotros como filial de esa compañía vamos a empezar a usar el método, no tendríamos por qué estar repitiendo toda la serie de validación, porque ya alguien más dentro de la misma compañía lo hizo, o incluso dentro de otra compañía externa ya lo hizo. Si tenemos esa evidencia de que el método fue validado, lo que incurrimos es a algo que se llama transferencia analítica, que es básicamente demostrar que cuando el analista, cuando el laboratorio B utiliza el método que el laboratorio A ya validó, realmente está obteniendo los mismos resultados en el mismo nivel de desempeño del método. ¿Qué unidades tienen que participar? Pues obviamente un laboratorio que transfiere o el laboratorio experto, un laboratorio que recibe y alguien que coordine. Generalmente le decimos laboratorio coordinador, o puede ser una función o una persona específica y ajena y que no tenga interés en la transferencia, ¿no? O sea, que no tenga ahí un conflicto de intereses con aprobar algo o rechazar algo en la transferencia. Generalmente lo que se hace cuando vamos a transferir un método, bueno, cuando transferimos el método, generalmente también transferimos todas las especificaciones y el set de pruebas que tiene un producto. Lo primero que hacemos es un screening donde determinamos qué pruebas no son críticas y que pudieran considerarse que se pueden implementar de forma directa a través de a lo mejor de verificación de adecuabilidad en uso, como el que platicábamos hace un rato. Y en este caso están, por ejemplo, los métodos compendiales, sin modificaciones a los métodos compendiales, las pruebas de identidad y algunas actualizaciones menores que se le hayan hecho al método analítico, que sean realmente menores y que no estén afectando los parámetros críticos del método. Y las pruebas críticas que forzosamente requerirían una transferencia son todo lo demás, todo lo que no sea identidad, que no sea método compendial y que no sea una modificación menor. Independientemente del tipo de prueba, si es ensayo, disolución, todo lo demás tiene que ir ahí. Hay diferentes estrategias de transferencia. Bueno, ahorita me voy a ir para allá, pero básicamente puede ser un análisis en paralelo, una covalidación o una revalidación. Este es un ejemplo de esa screening que hacemos de qué pruebas qué pruebas se consideran críticas y qué pruebas no críticas. Aquí, por ejemplo, la apariencia, pues es una prueba no crítica. El laboratorio que lo recibe, pues puede realmente tomar la descripción de apariencia y evaluarla sin hacer ninguna prueba adicional. Las pruebas de identidad dijimos que también no son críticas, se puede implementar de forma rutinaria de acuerdo a la farmacopea. Y quedamos que todas las demás se consideran sí críticas y esta parte de la estrategia, la vamos a ver acá. Puede que hagamos análisis en paralelo, quiere decir que de una misma muestra la vamos a analizar en los dos laboratorios, cada quien con sus condiciones de uso y vamos a comparar el resultado. ¿Qué esperamos obtener? Pues que nos dé lo mismo. Y para eso vamos a tener criterios de aceptación específicos en función, ahí sí, del método analítico. La covalidación puede ser que desde el desarrollo del método o desde la validación al menos se involucre y se empieza a involucrar al laboratorio receptor. En esos casos, el análisis que hablábamos hace un rato de precisión intermedia lo analizan los dos laboratorios, independientemente de que uno esté en el país A y el otro en el país B. Y a esta prueba, cuando hacemos esta covalidación, ya no le decimos, bueno, ya no la llamamos presión intermedia, le llamamos reproducibilidad y vamos a evaluar al final la variación entre los dos laboratorios. Y la revalidación, a lo mejor es un poco la más larga, así que úsese en casos extremos, pero es básicamente repetir la validación que hizo el laboratorio A en el laboratorio B. El impacto aquí con la revalidación es pues el tiempo y los recursos destinados para hacer toda la serie de pruebas de validación una vez más. Este es un ejemplo de cómo se ven los análisis en paralelo.
Por ejemplo, para ensayo lo corrieron los 2 analistas. Aquí tenemos sus resultados medias, sus diferencias absolutas, o sea, de 101 a 99.4 hay 1.9. Cumplió el criterio de aceptación. La desviación estándar de cada uno, del analista 1 y del analista 2, ambos cumplieron su criterio de aceptación. Y algo bien importante, la desviación estándar combinada o pool, o la variación combinada, que es ya el total de las 12 muestras. Este es un ejemplo de ensayo, este es un ejemplo de pureza. Los criterios de aceptación, si pueden ver, son diferentes por el tipo de prueba. Y este es un ejemplo de disolución. Y bueno, como pueden ver, también con sus criterios de aceptación, y como pueden ver en este ejemplo, pues todos cumplieron. ¿Qué pudiera hacer y qué es lo que esperamos no tener nunca? Pues que a lo mejor el laboratorio receptor tiene aquí, en vez de 0.75 y más o menos por ese rango, a lo mejor tiene 1.5. Entonces quiere decir que algo está pasando en la ejecución en el laboratorio B, que no estamos controlando en el mismo nivel de laboratorio que está fungiendo como donador del método. Tendríamos que hacer una investigación para determinar qué tenemos que controlar de forma adicional para llegar al mismo resultado. Al igual que la validación, en cuanto a documentación, tiene que haber un protocolo aprobado antes de la ejecución y un reporte. Aquí algo bien importante en cuanto a documentación a considerar en las transferencias es que tenemos que establecer una fecha compromiso o un intervalo de tiempo en el que se van a ejecutar los análisis en ambos laboratorios. Y esto precisamente porque como analizamos muestras como tal, y las muestras están sujetas a tienen un tiempo de vida determinado o una vida útil de anaquel determinado, pudiera ser que después de ese tiempo ya no tengamos los mismos resultados. Entonces, dependiendo de las pruebas, a lo mejor tengamos que fijar fechas como de que no haya una diferencia de más de 2 meses de ejecución entre el A y el B, o algo así. Pero sí es importante controlar esos tiempos para, sobre todo, asegurar que lo que estamos evaluando realmente fue correcto. También es importante mencionar que en el caso de algunos métodos como disolución, que están muy influenciados pues es un método que evalúa el desempeño del producto. Entonces puede ser que también haya algunas variaciones per se en la muestra que puedan influenciar a los resultados de la transferencia. En esos casos, generalmente se hace un estudio previo, en algunos lados le dicen AMERT, que sirve para hacer como esta primera capacitación o precalificación del laboratorio receptor. Ese estudio tendría que conducirse con muestras independientes a las del estudio final, a las de la transferencia final. Y esto precisamente para pues no estar influenciando esos resultados. Y bueno, por último, esta imagen me gustó, pero básicamente describe que primero tiene que, de nuevo, el ciclo de vida del método tiene que haber una etapa de desarrollo con su validación, y la validación va a estar influenciada por si hubo cambios en la ruta de síntesis del API, si hubo cambios en la formulación del producto o en su proceso de fabricación, o si tal vez incrementaron algunos requerimientos regulatorios después de que yo ya había validado. Si fuera alguno de estos casos, pues yo tendría que ya sea revalidar o a lo mejor rediseñar el método. Y bueno, aquí como anexo, pues que para su uso puede que sea necesario hacer una transferencia del método. Y es lo que yo quería presentarles el día de hoy. ¿Tienen alguna duda? Muchas gracias, Xochitl. Muy interesante. Oye, ¿qué tan frecuente es, en lo que damos chance para que puedan ir escribiendo en el chat sus preguntas? Oye, ¿qué tan frecuente es en tu práctica profesional este tipo de procesos? Tanto validar como hacer la transferencia. Ya de regreso por acá. Fíjate que en este momento estoy en un puesto que está un poco más enfocado a temas de logística de nuevos productos, pero estuve varios años precisamente en el área de transferencia y validación. Entonces era el día a día estar llevando estos procesos.
Y siempre fue bien interesante, sobre todo cuando ves el impacto de lo que puede involucrar un desarrollo, desde el desarrollo a la validación y transferencia, sobre todo cuando tienes compromisos regulatorios que pudieran estar impactando ahí al dossier y al registro del producto. Digo, todos los aspectos dentro del que van incluidos en el dossier son importantes, pero a veces se desestima un poco la parte analítica y su impacto, pero igual créeme que es importante saber que igual de importante es que haya una validación del método completo, así como la calificación del proceso. O sea, los dos tienen que ir ahí de la mano. Tere pregunta, ¿qué es una prueba de aptitud y en qué tipo de análisis se aplica? ¿Te referías a de actitud de la verificación, cuando hablábamos de la verificación? Sí. Yo creo que ahí está. Sí, de esto les decía que cuando el método, bueno, más bien, para que un método pueda considerarse compendial, se tiene que someter ante, por ejemplo, FEUM, ante el comité de aprobación de FEUM. Y en ese sometimiento lo que vas a llevar es toda la validación completa. Ya cuando lo publican es porque realmente pasó por todas las aprobaciones y escrutinio del comité. Y una vez que está publicado, para que lo podamos usar, podemos hacer pruebas simplificadas. En el kayak no lo puse porque no quería confundir, porque el kayak tiene una guía de de qué pruebas aplicar cuando se hace estas pruebas de actitud. No la incluí porque tiene otra categorización de pruebas, no la que maneja USP, pero básicamente te dice al menos que hagas una exactitud, que hagas una precisión. Ahí es súper importante hacer la precisión intermedia. O sea, las pruebas de actitud van a ser estos parámetros que son propios de la validación, que vamos a seleccionar para demostrar que ya podemos empezar a usar el método en nuestro laboratorio con nuestras condiciones. Muy bien, Lucero Morales pregunta que si puedes mencionar algunos cambios en el marco regulatorio que pudieran impactar en las validaciones. A eso me refería, por ejemplo, entre las actualizaciones de la NOM o de la NOM 59 o de la 73. Por ejemplo, algo que tenemos que considerar cuando hacemos desarrollo de métodos es que tienen que ser métodos indicativos de estabilidad. Entonces tendrían que estar en función de lo que, al menos de lo que la NOM 73 te pide para forma farmacéutica, para determinada forma farmacéutica. Entonces, pudiera ser que de la NOM 73 no sé, del 2013 a la del 2015, bueno, no recuerdo los años, pero de una a otra, que ahora nos pidan adicionar una prueba, no sé, de algún, no sé, tamaño de partícula. Entonces, yo tendría que hacer ese desarrollo y validar el método para estar en cumplimiento de lo que ahora me pide la nueva norma. Eso en cuanto a la NOM 73. Y en cuanto a la NOM 59, la NOM tiene un apartado específico de validación donde tiene todos los puntos que tiene que cumplir. Si en determinado momento se actualiza la norma y ahora me pide más cosas, pues también lo voy a tener que cumplir, y lo que tengo ya validado tendría que estar actualizando esa validación, o al menos tener un plan de en qué lapso de tiempo voy a actualizar esa validación. Y eso en cuanto al marco de legislación nacional. Y por otro lado, en cuanto a las guías, por ejemplo, ICH, también esas están constantemente actualizando y tenemos que estar identificando la necesidad de desarrollar o revalidar métodos. Por ejemplo, ahí, no sé si en algún momento lo hayan tocado en sus clases, pero hubo un cambio importante con USP, con todo el método de metales pesados, método general de metales pesados. En la actualización, no me acuerdo de qué año, salió ahora, ya no se cuantifican como tal metales pesados, sino ahora se determinan impurezas elementales. O sea, ya es un método súper específico, con equipos muy, muy específicos. Y ya cuando se hace ese tipo de evaluaciones, de actualizaciones, es responsabilidad del laboratorio farmacéutico, de la empresa, hacer la evaluación de cuál sería nuestro plan de acción para estar en cumplimiento con lo que ahora nos pide la nueva versión de la farmacopea.
Sí, sí. Tere pregunta, si en el momento de análisis no se tiene un filtro que marca la metodología, por ejemplo, ¿qué se puede hacer ahí? Pues mira, lo ideal siempre es tener desde la validación al menos las opciones de 2 filtros, de 2 o 3 o más filtros. Entiendo que y es algo que pasa, que cuando no tenemos ese soporte en la validación y hay una necesidad de cambiarlo, lo ideal sería que al menos se documente en el momento en que se va a hacer el cambio de filtro, el por qué vamos a hacerlo y hacer al menos una prueba simplificada de este estudio de filtración. De hecho, muy fácil, ¿no? La muestra sin filtrar y la muestra filtrada, y Ok. demostrar que no hubo ahí un cambio. Luis Fernando pregunta, en el caso de transferencia analítica, ay, perdón, aquí, en el caso de transferencia analítica, ¿de acuerdo a qué se clasifica una prueba crítica y una no crítica? Fíjate que es en función de qué tan fácil, realmente es en función de qué tan fácil va a ser para el laboratorio receptor empezar a analizar con la prueba. Y generalmente es más fácil cuando ya viene de un compendio y todas las pruebas de identidad, porque esas generalmente ya es parte del set de pruebas que ya tiene un laboratorio. Y lo que decíamos, todo lo demás ya se considera crítico. Wendy pregunta que si puedes compartir bibliografía. Yo creo que Sí, si nos pones ahorita tu correo, con mucho gusto, yo creo que ya es un contacto específico para que nos puedas ayudar, ¿no? Anaí sí, sí. Fuente, para los métodos que no son físico-químicos, ¿se aplican los mismos parámetros para la validación? Es decir, límites de detección, linearidad, etcétera, etcétera. Fíjate que sí es bien importante, ahora que lo mencionas, esta presentación sí está muy enfocada a métodos físico-químicos. Sí hay algunos parámetros que coinciden, pero por ejemplo, para pruebas microbiológicas es como otro universo. Bueno, Sí. es un manejo totalmente distinto y con parámetros específicos de ese tipo de pruebas. O incluso en el de endotoxinas hay pruebas que se pueden combinar con estas que mencioné y aparte le adicionan otras. Dice Marco Antonio, no me quedó claro la diferencia entre validación y verificación. ¿Cuál es la diferencia? Validación, sí o sí, tenemos que hacer todas estas pruebas que mencioné, de exactitud, precisión, linealidad y límites de detección, todas esas. Y en la verificación solo voy a hacer las que por el tipo de prueba yo considere suficientes para demostrar que ya puedo empezar a usar el método. Lo mínimo, mínimo que hace un laboratorio es esta precisión del sistema. Con la precisión del sistema y del análisis, tú ya puedes demostrar que pues, pudiste obtener resultados consistentes y que lo vas a poder empezar a usar. Básicamente es como una mini validación, ya solo para demostrar que vas a empezar a usar un método. Diana García pregunta, en el caso de que quisiéramos tener más información y sobre todo encaminarnos, ¿hay cursos con valor curricular o se asignan a las personas del departamento por su experiencia como analista? Sí hay cursos, yo he tomado algunos, los que mencionaba Tere, estaban muy enfocados a la parte de uso, de cromatografía y de desarrollo, pero dentro de las empresas dedicadas a capacitación en la industria farmacéutica, generalmente sí hay cursos. Yo he visto, por ejemplo, los de AMEPRES y con su farma, me parece. Si quieren, eso se los puedo compartir a Tere. Tengo ahí algunos identificados sobre validación de métodos específicamente. María Pérez dice, ¿quién es el encargado de realizar la gestión de riesgos en cuanto a los requisitos de la metodología de validación de un método? Sí, fíjate que eso es muy bueno que se mencione. Sí tiene que ser el, el químico analista experto que va a ser encargado de hacer la validación, porque ya sea que lo incluya como parte del protocolo o esté a nivel de un procedimiento general, sí tiene que estar determinado esta parte del riesgo de cada paso del método. Lucero Morales, ¿el informe de validación debe llevar forzosamente hojas de cálculo? Sí, fíjate que el reporte de validación a lo mejor
va a ser un reporte como tal, no sé, de 50 hojas tal vez, con un montón de tablas de resultados. Y aparte, tendríamos que estar incluyendo, y de hecho la norma lo pide, tenemos que estar incluyendo anexos con todos los cálculos que estuvimos realizando. Si hacemos cálculos manuales, tendrán que hacer una verificación o una doble verificación por alguien más. Y si hacemos algún uso de alguna hoja validada de Excel, por ejemplo, pues tenemos que asegurar que también fue validada para ese propósito. También nos pregunta si tiene ella una validación que lleva 15 años desde que se realizó, ¿aún es viable o hay que volver a validar? Ah, esa se las hubiera preguntado yo. Es viable mientras no hayamos cambiado nada al método y las condiciones del producto con las que se validó siguen siendo vigentes, que no haya habido cambios en la fórmula, en el proceso, en la ruta de síntesis del activo o algún otro cambio que pudiera haber ocurrido. Si nada de eso cambió y estamos haciendo todo igual desde hace 15 años, sí es viable. ¿Qué es importante? Tienes que documentarlo, porque eso te lo van a pedir seguro. Si un auditor viene de Cofepris y ve tu validación desde hace 15 años, lo primero que te va a decir, ¿dónde está tu documento que demuestra el mantenimiento de estado validado? Sí, si no está escrito, no existe, ¿no? Sí, Como es esta máxima que hay en la industria farmacéutica. exacto. Leonardo pregunta, cuando se realiza una transferencia de tecnología, ¿debe haber a su vez una transferencia analítica? Sí, es bien importante y sí tiene que haber una transferencia. Creo que ya vieron con Norma el tema de Exactamente. transferencia de tecnología, súper interesante. Y sí, y la verdad es algo que a nivel de gestión de proyectos tienes que considerar sí o sí, con el suficiente tiempo para que terminemos de capacitar al laboratorio que recibe en el uso del método y que cuando vayamos a hacer a fabricar los lotes de transferencia, de calificación de desempeño del proceso ya en el nuevo laboratorio, pues tengan con qué analizarlos el área de calidad y sean válidos ante el Ministerio de Salud. Sí, sí es necesario. Pero a nuestros estudiantes les interesa, ¿un químico analista de calidad gana igual que uno de validación? Ok, esa es una pregunta chistosa. Pues fíjate que yo creo que tienen, la verdad, como que el mismo perfil, el mismo perfil académico seguro. Pues creo que depende de la empresa, sí. De hecho, hay muchas áreas, muchas compañías donde dentro de la misma área de calidad está el área de validación. Entonces, pues sí asumiría que sí, que es como igual, ¿no? Depende de la empresa. José Reyes pregunta, ¿cuál es el periodo de tiempo de una validación? Sí, eso es bien importante. Creo que depende de los recursos que tengas en cuanto a gente, equipos, disponibilidad de los elementos. Podría tomar a lo mejor entre 3 y 6 meses, dependiendo de la prueba. Y la verdad es que sí es largo. Creo que en el peor de los casos, en pruebas complejas, hemos llegado hasta a lo mejor como 8 meses, desde la importación de muestras, si es que aplica muestras, toda la parte de estándares, conseguir los reactivos adecuados. Si necesitas comprar un equipo, pues tienes que pasar antes por la calificación de equipos, que creo que ese tema también ya lo vieron. Entonces, si tenemos todo, yo creo que entre 3 y 6 meses. Finalmente, una pregunta que yo he estado haciendo a todos los ponentes. ¿Qué tan, desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, cómo está el área de oportunidad de trabajo laboral, de progreso en la industria farmacéutica para un recién egresado? Sí, yo creo que algo que puede ayudar muchísimo, y a mí me ayudó, creo, es el estar en contacto con diferentes programas y otras actividades que nos ayuden en la formación. Digo que a mí me ayudó porque mi primer trabajo fue en la industria de petróleo, estuve en el Instituto Mexicano del Petróleo, y a lo mejor ahí entré tal vez porque dijeron, es ingeniero, lo vamos a jalar. O sea, como que hubo esa ventana de entrar ahí. Pero durante mi carrera, en los últimos años, estuve apoyando en un laboratorio de investigación que estaba en el Tecnológico de Veracruz, que tenía un enfoque a temas de biotecnología. Entonces, el haber estado participando en ese programa para
que estaba abierto para universitarios, me hizo creo que más elegible cuando apliqué para la posición de ProBiomed, que era de biotecnológicos. Entonces ahí lo que les recomendaría es estar siempre atentos de en qué programas pueden participar, ya sea internos en los laboratorios e instituciones de la UAP, o externos con otra universidad, o a lo mejor uno que yo tomé que me gustó muchísimo y ojalá alguno se apunte, es el de la Asociación Mexicana de las Ciencias, el verano científico. En ese pude estar en un verano, 2 meses, en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Y creo que ese también me ayudó a ese primer trabajo que les comento. Entonces, es como ver de dónde agarras formación, experiencia, para que cuando te toque el momento de ya como tal empezar a trabajar, estés como lo más preparado posible, ¿no? Y también conocer gente. Eso sí, por ejemplo, en el Instituto de Biotecnología coincidió que quien estaba como como el doctor al que yo apoyaba, era uno de los doctores que participaba de forma como no era contratado pero participaba en ProBiomed, en sus investigaciones, daba asesorías, era un consultor externo. Entonces, pues al menos ahí siempre ampliar su network les va a ayudar mucho. Pues muchísimas gracias. Te compartimos y les enseñamos a todos este pequeño reconocimiento que a nombre de la Facultad de Ciencias Químicas te hacemos entrega, Xóchitl. Muchísimas gracias por esta muy interesante conferencia de validaciones en la industria farmacéutica en el marco de este segundo ciclo de conferencias de control de sistemas de calidad en la industria farmacéutica. Muchísimas gracias. No, pues gracias a ustedes. Y sí les comparto, le comparto a Tere la presentación Claro que y sí. la bibliografía que comentaban. Muchísimas gracias.